Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busconti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que le damos la bienvenida. Rafael, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Todo muy bien por acá en México, gracias a Dios. Bueno, qué bueno que todo esté bien y en lo que es, lo que cabe, lo normal, ¿no? Sí, Después de esa sacudida que se sintió allá, yo creo que estar uno donde está contando el cuento, yo creo que ya es saber que por misericordia estamos donde tenemos que estar. sí, gracias a Dios. ¿Mm? Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy, Rafael. El tema de hoy es la parábola del amigo inoportuno. Ok, bueno, iniciemos. Bueno, hemos venido hablando de las parábolas de Jesús y la manera tan didáctica que tenía Jesús para enseñar los principios del cielo de una forma muy sencilla pero profunda a personas comunes. Y hoy vamos a ver la parábola del amigo inoportuno porque Jesús cuenta esta historia a partir de que sus discípulos, le pidieron que les enseñara cómo orar. Los discípulos pues se sintieron atraídos por la manera en que Jesús tenía sus tiempos de oración con el Padre. Seguramente lo vieron muchas veces tener ese tiempo en la mañana, como nos narra alguna parte de la Escritura, que Jesús se levantaba temprano y se iba a orar. Y seguramente por eso los discípulos lo vieron orar, tener ese tiempo con el Padre y le pidieron que los enseñara a orar. Y Jesús les dio alguna enseñanza acerca de la oración, lo que se ha llamado y que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro. En realidad, lo que Jesús les enseñó a sus discípulos fueron los principios que contiene una oración, porque sabemos que orar al Padre, pues tenemos la libertad de abrir nuestro corazón y expresar lo que le queremos decir. Sin embargo, en el Padre Nuestro Jesús enseña algunos principios, no es el tema de hoy, pero les enseña a orar o principios de oración con el Padre Nuestro. Y como conclusión a ese momento, en ese viaje que estaban haciendo a Jerusalén, y fue cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, pues además de enseñarles, Jesús como conclusión les narró pues esta parábola que habla del amigo inoportuno, o así la conocemos, o se le ha llamado. Y la parábola en sí enseña, la historia o parábola enseña el poder de la oración de intercesión, de una oración intercesora. Así es que voy a definir a qué me refiero con oración de intercesión. Cuando hablamos de interceder, y hablando en términos espirituales, decimos que interceder es hablar a favor de otra persona para pedirle a Dios que la bendiga, que le supla una necesidad o que la libre de algún mal. Entonces, interceder es hablar a favor de otra persona y pedirle a Dios pues que la beneficie con el motivo de la oración que estamos haciendo de intercesión. No es para pedir algo para nosotros mismos, es interceder a favor de otra persona. Y esa es la característica que tiene esta historia que les cuenta Jesús, la del amigo inoportuno. Y es muy importante que en nuestras oraciones, ya sea para pedir algo que necesitamos o ya sea para interceder por otra persona, pues la fe es muy importante. Es esencial estar seguros que Dios escucha nuestras oraciones y que Dios responde a ellas. Como nos enseña Jesús en Mateo 21-22, dice, si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Así es que cuando oramos, pues la fe es indispensable en ese sentido para recibir lo que estamos pidiendo y creyendo lo que Jesús nos dice. Si ustedes creen,
todo lo que pidan en oración a mi Padre, lo recibirán. Cuando intercedemos ante Dios por una persona o por una necesidad, pues en realidad es cuestión de fe. El mundo espiritual se mueve y actúa en favor de lo que le pedimos. Y esa es la respuesta a nuestra oración. Y Dios ha prometido escucharnos siempre que nosotros nos dirijamos a Él de corazón. Y lo prometió desde siempre. Podemos leerlo en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, en el libro de Jeremías 29, 12 y 13, dice una palabra de parte de Dios. Ustedes me invocarán, dice Dios, y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán, dice Dios, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué es lo que estamos entonces aprendiendo de la oración con base en la palabra de Dios? Pues primero lo que nos dice Jesús, que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Y por otra parte, desde la antigüedad, Dios había hablado a su pueblo Israel y les dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y es muy importante que tengamos en claro, buscar de corazón a Dios y pedirle con fe. Así es que son elementos importantes y esenciales de la oración. Ahora, con respecto a la parábola o a la historia del amigo inoportuno, que es el tema de del día de hoy, voy a leerla. Está en Lucas 11, del versículo 5 al 8. De hecho, es una historia pequeña. Ahí está, Lucas 11, del 5 al 8. Y la voy a leer para poner el contexto de lo que quiero compartirles hoy con esta historia. Lucas 11:5 dice, también les dijo, se refiere de la historia que cuenta Jesús a sus discípulos. Dice, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? ¿De qué nos habla la historia? Nos habla de una persona que recibe a medianoche a un amigo que estaba viajando, lo recibe en su casa, pero no tiene que ofrecerle. Es decir, él no tiene para suplir la necesidad del amigo que llegó de viaje en la noche a su casa. Y esa es la pregunta que hace Jesús. Dice, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, préstame 3 panes? Entonces, en la historia hay 2 amigos. Un amigo que está viajando y llega de noche a casa del amigo para que lo hospede y le dé de comer. Y el anfitrión no tiene que darle de comer. Así es que, a su vez, el anfitrión va con su vecino, que también es su amigo, y a una hora muy inoportuna, y le dice, amigo, préstame 3 panes. Y dice el relato, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Y aquella persona que estaba en su casa y fue despertada a medianoche, el amigo vecino, responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo y no puedo levantarme a dártelos. Es decir, la escena pues es muy particular porque es medianoche, llega un viajero a casa de su amigo lo recibe, pero no tiene que darle de comer, entonces va con su amigo que es su vecino, toca la puerta y lo despierta a medianoche y le pide 3 panes. Y pues el amigo, el vecino que fue despertado, le dice, no me molestes, estaba ya descansando. La puerta ya está cerrada, o sea, ya la aseguré y mis niños están en la cama conmigo, o sea, ya estamos descansando, ya es muy noche, no me molestes. Y no me puedo levantar a dártelos. Y la enseñanza que da Jesús con esta historia dice, yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará a darle los panes por su insistencia
y le dará todo lo que necesite. ¿Qué principio nos enseña Jesús con esta breve historia? Bueno, nos enseña la insistencia en la petición. Y la historia queda pues muy bien para hablar de lo que es la oración de intercesión. ¿Por qué? Porque el anfitrión, el dueño de la casa que recibe a su amigo, pues no puede suplir la necesidad de su amigo que tiene hambre. Entonces él no tiene manera de suplirla, pero va con el vecino e intercede a favor de su amigo. Habla a favor de su amigo y dice, tengo un amigo que viene de viaje y le quiero dar de comer, préstame 3 panes. Y Jesús resalta la insistencia que aunque fue rechazado en su petición, porque era una hora muy inoportuna, Jesús nos dice, no le va a dar los 3 panes porque sea su amigo, sino se los va a dar por la insistencia de aunque sea una hora muy inoportuna. Y aquí hay una lección espiritual muy importante, la perseverancia y la insistencia en la oración. ¿Cómo termina la historia? Bueno, pues como lo dice Jesús, por la insistencia recibió los panes y suplió la necesidad de su amigo. Así es cuando nosotros intercedemos a favor de otra persona ante Dios. Y bueno, aquí en la historia, quien estaba intercediendo por su amigo, pues fue rechazado, pero nosotros sabemos que Dios es bueno y siempre nos escucha, pero sí hay una enseñanza de que Dios nos pide que insistamos, que perseveremos. Así es que en esta historia, el amigo que no estaba preparado y que lo recibe en su casa, pues está intercediendo. Está haciendo lo que nosotros hacemos muchas veces por algún familiar, por algún hermano de la fe, de estar orando en favor si está enfermo y pedimos porque se restablezca en su salud y pedimos por nuestro país y hacemos peticiones a Dios en oración, que son cosas que pedimos no necesariamente para que sean de nuestro beneficio, sino intercedemos a favor de otra persona. Así es que a veces nosotros no tenemos manera de suplir las necesidades de otras personas, pero sí tenemos a Dios y podemos orar delante de Él e interceder por aquellas necesidades que se tienen que suplir. Y no nos desanimemos. Aquí en la historia, pues quien estaba haciendo la petición de los panes fue rechazado, pero Jesús nos dice, persevera, insiste. Si tú le pides al Padre en oración, creyendo, lo recibirás. Y nos dice además Jesús, insiste, no te desanimes, ten fe. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Pues la importancia de la persistencia. Perseverar es muy importante en nuestra fe. No podríamos levantar una oración y desanimarnos inmediatamente, pues al no tener respuesta, ¿verdad? A veces nuestra necesidad por la que estamos pidiendo para nosotros o para alguna otra persona es tan apremiante que esperamos una respuesta rápida y si no la recibimos, pues probablemente nos desanimemos y ya no oremos otra vez. Pero Jesús nos dice, perseveren, insistan, aunque ustedes puedan parecer inoportunos, cuando ustedes oren, insistan en sus peticiones, porque Dios es bueno para responderlo. Y entonces Jesús enseña en Lucas 11, 9 y 10, como que 3 claves muy sencillas, que son como el fruto de la perseverancia y la insistencia. Jesús dice, así que pidan y se les dará. O sea, necesitamos llevar a cabo una acción para recibir una respuesta. Jesús nos dice primero, pidan y se les dará. Si no pedimos, si no oramos, si no estamos hablando de nuestra necesidad, pues seguramente no vamos a recibir, porque el principio que Jesús nos enseña es pidan y se les dará. Busquen
y encontrarán. Y cuando nosotros tenemos que buscar es algo que no está visible, que no tenemos al alcance, pero que lo necesitamos y que la búsqueda implica un esfuerzo nuestro para encontrar aquello que va a suplir la necesidad apremiante que queremos suplir. Dice, busquen y encontrarán. O sea, implica otra acción de nosotros. La primera fue pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, como el caso de la historia de la parábola del amigo inoportuno, ¿verdad? Que llamó a medianoche y era tanta su insistencia, pues que el vecino se tuvo que parar y le tuvo que abrir. ¿Por qué? Porque cuando llamamos se nos abre. Y si insistimos, pues con más razón. Y dice Jesús en esta breve enseñanza, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Así es que Jesús nos invita a tener fe, sí, pero también a tomar una acción de fe para perseverar en nuestras peticiones delante de Dios. Y pues es como algo progresivo lo que nos enseña Jesús. O sea, hay una necesidad, pues la persona se ve en la necesidad de pedir ayuda y cuando pide ayuda, pues busca a quién pedirle la ayuda para conseguir lo que necesita y como decimos acá en México, empieza a tocar puertas. Tocar puertas quiere decir buscar el lugar o la persona donde tu necesidad va a ser suplida o donde vas a conseguir lo que necesitas. Y en todo esto que nos enseña Jesús, además, los que estamos en Cristo tenemos una gran ventaja. Primero, porque Dios es bueno y siempre nos escucha. Segundo, porque los principios de su palabra nos dicen que pidamos y que vamos a recibir. Que todo aquello, dice Jesús, que pidan en oración lo van a recibir. Y tenemos todos esos principios a favor nuestro y además pues tenemos a un Padre amoroso que en realidad nos va a atender en aquello que le estamos pidiendo. Un Padre que está dispuesto a suplir nuestras necesidades o la necesidad de aquella persona por la que estemos intercediendo y que nos escucha siempre y nos responde. Y Jesús también nos enseña que si bien él cuenta historias como parábola entre hombres, pues nos sirven como cierta enseñanza, pero la relación con Dios es mucho más excelente. Por ejemplo, Jesús lo contrasta en sus historias de las relaciones entre hombres y las relaciones con Dios. Por ejemplo, en Lucas 11:11 Jesús enseña, dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O sea, habla de relaciones y sentimientos que tenemos entre los hombres. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Entonces, Jesús está haciéndonos reflexionar que si nosotros que somos hombres, con pasiones y a veces con malas actitudes, no podemos darle a nuestro hijo algo malo cuando nos está pidiendo algo que tiene que suplir su necesidad. Jesús dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, esta es otra ventaja a favor de nuestra oración, porque Jesús nos dice, si entre los hombres que son malos, si su hijo les pide un pan, no le va a dar una piedra, o si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente, dice, ¿cuánto más, cuántas cosas buenas el Padre Celestial les dará? Porque Él sí es bueno. Y eso es lo que hace más excelente nuestra oración y nuestra petición delante de Dios. Entonces, hay varios principios que tenemos que repasar. Si persistimos, vamos a tener un fruto, ¿verdad? Si pedimos, vamos a recibir. Si buscamos, vamos a encontrar. Si llamamos, nos van a abrir.
Si creemos lo que dijo Jesús de que todo lo que pidamos en oración al Padre nos será dado, bueno, pues eso ya afirma nuestra fe y todavía nos hace tener una mayor certeza y tranquilidad cuando nosotros estamos orando al Padre. Así es que todo este conjunto de perseverancia, de fe, de acción que debemos de tomar en la oración, pues es muy importante para nuestra vida espiritual. Y por eso Jesús lo enseñó a sus discípulos como, digamos, como una conclusión a la enseñanza que ya les había dado con el Padre Nuestro acerca de la oración. ¿Y qué podríamos decir entonces? ¿Qué conclusiones podríamos decir de esto? Bueno, primero podríamos decir que pues Jesús nos enseña, una de las enseñanzas principales de esta breve historia es la oración de intercesión, que aunque estemos pidiendo para otra persona, pues debemos de tener el mismo interés de ser persistentes y de insistir para obtener un resultado. Así como ese hombre de la casa acabó dándole los panes a su amigo inoportuno, pues así nosotros pues vamos a tener mucho mejor respuesta de Dios porque va a responder a nuestras peticiones y a nuestros ruegos. Y la insistencia es tan importante que Jesús no solo mencionó esta breve historia o esta breve parábola, sino que también enseñó otra parábola que va en el mismo sentido y que habla de una viuda que quería que se le hiciera justicia y de un juez injusto, o sea, una autoridad terrenal puesta para hacer justicia, pero que no tenía la motivación para hacerle justicia a esta viuda. Y Jesús también enseñó esta otra parábola, porque yo creo que tenía interés de que sus discípulos les quedara claro lo que es la insistencia y perseverancia en la oración, como hoy tiene interés para que tú y yo tengamos en claro ser persistentes y perseverantes. Entonces, esta otra parábola está en Lucas 18, del 1 a 8, y dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, ¿qué dice Jesús? Deben orar en todo tiempo y no desfallecer. Que eso es algo, un principio que debemos de tener nosotros en nuestra vida espiritual. Y comienza diciendo la historia, Jesús dice, había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. O sea, era un hombre en autoridad, seguramente muy poderoso, y pues se sentía superior a los demás y no tenía temor de Dios. O sea que pues no era tan fácil conseguir algo de él, ¿verdad? Tan suficiente que era. Dice, y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente. O sea, eso indica perseverancia. Y venía constantemente diciéndole al juez, hazme justicia de mi adversario. Pero en algún tiempo, dice la historia, el juez no quiso. Pero después recapacitó y dijo, bueno, aunque no temo a Dios ni respeto a ningún hombre, sin embargo, porque ya me es molesta esta viuda de venir a verme tan constantemente, le voy a hacer justicia. No sea que venga más constantemente y me agote la paciencia. Y Jesús da esta enseñanza, dice, escuchen lo que este juez injusto dijo. Dice, ¿a poco no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles Dios? Y yo les digo, dice Jesús, que pronto les hará justicia. Entonces, con esta otra historia, parábola, Jesús nos enseña de esa constancia, de esa perseverancia, ahora con la historia de esta viuda que se enfrentó a un juez poderoso que no temía a nadie, pero por su insistencia el juez decide hacerle justicia. Y Jesús la pone como ejemplo y dice, si ese juez que no teme a nadie, que es injusto, hizo justicia por la constancia de esta viuda, pues ¿cómo no va a responderles a ustedes Dios? Yo les digo que les va a hacer justicia. Y termina diciendo Jesús una expresión muy importante para nosotros. Dice, no obstante, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, está hablando de su regreso.
dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿por qué hace esta exclamación Jesús? Bueno, pues porque Él está esperando que nosotros no desistamos en estar, como dice la enseñanza de esta parábola, orando en todo tiempo y no desfallecer, porque eso es lo que Jesús sabe que debemos hacer y por eso nos enseña estas parábolas y por eso hace esa pregunta al final, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Y sabemos que la fe es indispensable para orar y pedir a Dios. Y bueno, pues son enseñanzas que Jesús le enseñó a sus discípulos, que nos enseña hoy a todos los que podemos leer la escritura de estas enseñanzas de Jesús. Y pues nos queda claro, ¿verdad? Que siempre va a haber una necesidad de la perseverancia y de orar sin desmayo, que nunca debemos desanimarnos, sino debemos de estar siempre en oración, a pesar de que no sintamos que hay una respuesta rápida o que se ponga más difícil la situación, no debemos desmayar en nuestra oración. Y bueno, pues Jesús va a regresar y Él pues nos enseña todo esto para mantenernos firmes en la fe, para que cuando Él regrese, pues estemos en las condiciones que debemos estar para irnos con Él en la promesa que Él nos ha dado. Así es que, pues, nos pone el ejemplo Jesús y los mismos hombres que a veces ni siquiera temen a Dios responden a la insistencia, pues cómo nuestro Padre Celestial no lo va a hacer. Pues yo espero que con estas dos breves historias, con estas dos breves parábolas, nos haya quedado en claro la constancia y la persistencia en la oración, ya sea para alguna necesidad propia o que estemos intercediendo a favor de una necesidad de otra persona, porque pues los que somos la Iglesia de Cristo también nos edificamos unos a otros con nuestras oraciones. Y bueno, con ello termino la historia de hoy, la parábola de este día. Les agradezco su atención y bueno, yo los espero en los siguientes segmentos cada semana, martes a las 6 de la tarde, hora de México, y vamos a continuar viendo más parábolas de Jesucristo. Así es que por hoy les agradezco su atención. Que pasen buena tarde. Gracias.